Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 6. Y estamos en esta serie que hemos comenzado hace unas semanas atrás. Estamos explorando la realidad de los milagros. Este es un tema muy importante en la actualidad porque creo que se está haciendo un abuso de los milagros. Hoy hay milagros semanalmente y por no extenderlo a diario, ¿no? Tenemos campañas milagreras o milagrosas, gente que hace milagros que son una farsa realmente. Y bueno, necesitamos ver qué tiene que decir la Escritura, no qué tienen que decir los hombres arriba de un púlpito acerca de los milagros. Tenemos que terminar con esta farsa de neoevangelismo que tenemos en la actualidad. Hay que sincerarse, esto es una estafa, ya lo he dicho muchas veces, lo que está pasando hoy es una vergüenza. Y lo que estamos haciendo es deshonrando el honor que a Dios le corresponde. Así que estamos haciendo una exploración de la teología de los milagros a través de las Escrituras, y ahora, por este tiempo, nos estamos enfocando en el Antiguo Testamento, qué es lo que se dice acerca de los milagros, y entonces próximamente vamos a mirar lo que dice el Nuevo Testamento. Tal vez la semana que viene vamos a hacer un impasse porque quiero hablar del nacimiento de Cristo, pero entonces luego vamos a hacer un cierre de lo que dice el Antiguo Testamento en líneas generales acerca de los milagros y qué sucede con los falsos milagros. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de los falsos milagros? Y entonces estamos en condiciones de entrar a explorar lo que es el Nuevo Testamento. Hoy vamos a mirar a un Dios de liberación. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé orientación en este asunto cuando abrimos las Escrituras. Señor, gracias te damos por tu palabra y te vamos a implorar en el nombre de Cristo que nos ayudes a poder sacar de la experiencia del pasado la orientación precisa acerca de estas señales que quedaron plasmadas en las Escrituras y que dirigen nuestra atención a Dios y no a los milagros o a los hombres que participaron de ellos. Ayúdanos, Señor, a entender el por qué, Señor, tú hiciste y haces milagros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme aclarar, esto lo hago, ya lo he hecho varias veces, para que barrer con toda duda, y es que creo en los milagros, porque el hecho de que haga ciertas críticas se puede interpretar como que no creemos en los milagros. Sáquese eso de la cabeza, yo soy un hombre que cree en los milagros. Lo que no creo es en las patrañas. Yo creo en los milagros de Dios, no en el fraude que muchas vemos hoy, vemos en las iglesias o en algunos movimientos raros que han tomado lugar o escena en el mundo. Vamos a trabajar, hoy me estoy extendiendo con esto de los pasajes bíblicos porque soy más temático que expositivo en este tema. Por eso es que vamos a agarrar estos dos capítulos. Y para empezar, déjenme decirles algo. No estoy de acuerdo con las enseñanzas católico-romanas en muchos aspectos. Pero cuando se dice algo correcto, no tengo problemas, honestamente, por una cuestión de conciencia, de admitir cuando se dicen cosas correctas. Y digo esto porque a principios del siglo XX, Benedicto XVI dijo estas palabras:
nos hemos de liberar de la falsa idea de que la fe ya no tiene nada que decir a los hombres de hoy. Eso lo dijo uno de los hombres que, vamos a decir, gobernaron la Iglesia Católica Romana. Insisto, no quiere decir con esto que estoy dándome un abrazo con el catolicismo, porque mucho del dogma, va totalmente a contramano de lo que me dicen las Sagradas Escrituras. Pero en ese sentido, este señor tenía razón. Esa idea de que el cristianismo no tiene nada que aportar. Muchos piensan desafortunadamente que el cristianismo bíblico no tiene nada que darle al hombre de la actualidad. Que se trata de un conjunto de ideas arcaicas que pasaron a la historia, que debemos guardar en el vagón de los recuerdos. Entonces, lo que hace el hombre contemporáneo, considerando que las ideas que aportan la palabra de Dios ya no tiene lugar en la sociedad de hoy, es que entonces agarra a todos los hombres que se encargan de predicar el Evangelio y prácticamente los lanzan al horno de fuego o a la fosa de los leones, para de esa manera terminar con las voces parlantes que predican la palabra de Dios en el siglo XXI. Esto que estoy diciendo es una hipérbole, lógicamente, no es que están tirándolos literalmente a un horno de fuego o a la boca de los leones, pero en un sentido figurado, lo que se está tratando entonces de hacer desaparecer a todo aquel ejército de hombres que están hoy tratando de traer este mensaje que es relevante a la sociedad contemporánea, y lo que quieren es callar, cancelar a estas personas. Esta es una realidad innegable, todavía parece mentira, pero hablando de cosas arcaicas, están persiguiendo pastores y predicadores en algunas partes del mundo, enterrándolos en cárceles y algunos perdiendo la vida, ellos y sus familias, por causa de la predicación del Evangelio. Lo que se nos va a mostrar a nosotros a través de las señales, yo considero que son más celebradas del libro de Daniel, que son justamente aquellas señales de preservación de los amigos de Daniel, y luego Daniel, cuando, ¿se acuerdan? Dios de alguna manera ató la boca de los leones y salvó la vida de Daniel. Lo que observamos entonces en esas señales es que Dios, el Dios que se reveló a través de su palabra, es un Dios soberano. Y que Dios es relevante a las problemáticas sociales del hombre y espirituales especialmente. Y fundamentalmente, lo que se nos trata de mostrar en estas señales es que Dios libera, que Dios es un Dios de liberación. Un verso que sintetiza todo el mensaje del libro de Daniel. Es decir, a ver, nosotros agarramos este libro, a mí me sorprende, ¿no? Esto lo he denunciado muchas veces, pero esta manía que tenemos hoy de agarrar los libros de la Biblia y agarrar un versículo y lo arrancamos de su contexto, y lo que hacemos es construir una doctrina o una teología basado en un verso suelto de la Biblia, en lugar de sentarnos con responsabilidad y mirar, bueno, a ver, cómo encaja ese verso en el contexto de no solo el capítulo al cual pertenece, sino la sección de un libro determinado, y luego el libro mismo. Y luego ese libro cómo encaja en el contexto de todo el Testamento y toda la Biblia. La Biblia tiene una unidad orgánica. Cuando Dios inspiró las Escrituras es para darnos mensajes específicos, no para tirar, ¿no es cierto? A ver, agarrar un montón de cartas y tirarlas así nomás a la aventura arriba de la mesa, y cada uno escoja la que quiera, interprete lo que quiera y haga lo que quiera con ese mazo de cartas. No, Señor. El Señor Jesucristo ha desarrollado una serie de ideas que nos llevan de un principio a fin, un propósito en el plan de la redención. Y el libro de Daniel encaja dentro de ese contexto global de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿de qué habla Daniel? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través de la inspiración, usando a este hombre? Y luego, ¿qué es lo que trata de decirnos con las cosas que revela dentro del libro de Daniel?
Un versículo que más o menos sintetiza la idea de todo el libro de Daniel. La encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2, versos 20 y 21, donde dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos. ¿Y por qué? ¿Por qué razón debe ser bendecido Dios? Bueno, Daniel dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Así que este hombre lo que está declarando en este asunto acá está hablando cuando está gobernando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y lo que está diciendo es, Dios merece la alabanza, Dios merece el poder, la gloria, Él es dueño de estas cosas. Y luego, en el versículo 21, nos va a hablar de la manifestación de estas cualidades, que las vemos diciéndonos, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea que estas señales que nos describe acá en el verso 21, nos están indicando, se han manifestado estas señales justamente para que sepamos que de Dios son el poder, dice allí, y la sabiduría. Por lo tanto, tenemos un llamado a bendecir a Dios. Bendito sea Dios. Ese es el tema central de todo el libro de Daniel. Cuando lo vamos leyendo de principio a fin, lo que va haciendo es explicándonos por qué debe ser bendecido Dios. Porque es un Dios de poder y sabiduría. Y lo demostró a través de los sucesos que se relatan en todo el libro de Daniel. Por eso es que se relató, se inspiró el libro, para mostrarnos eso, para subrayar. La conclusión a la que llegamos es, Dios hace señales para mostrarnos que es un Dios de poder y un Dios sabio. En este libro Dios se revela a su pueblo que, si ustedes hacen memoria, había sido llevado cautivo a Babilonia debido a que, en fin, se hicieron los locos. Porque, Dios les habló hasta el hartazgo a esta gente. Mandaba a los profetas diciendo, si no se ponen en la vereda, van a ser castigados, disciplinados, es un castigo correctivo. Y después de hablarles hasta el cansancio, la gente no tomó nota. Y Dios terminó usando al ejército de Babilonia para llevarlos justamente 70 años de exilio. Perdieron estaba en juego su identidad nacional. Fue destruido su santuario, su lugar de conglomeración. Perdieron su tierra, perdieron su ciudad y estaban ahora siendo llevados toda la nata, dejaron a la gente que no podía aportar a la sociedad y se llevaron toda la nata de la nación para Babilonia. Así que Dios lo que trata es de revelar a ese pueblo y no solamente, cuidado, porque a veces nos concentramos en el pueblo de Israel y perdemos de vista todo lo demás. Pero en el libro de Daniel especialmente se habla que no solamente se revela al pueblo de Israel, sino que se revela, en este caso, la gente de Judá, porque acuérdense que el reino, después que murió Salomón, se dividió en dos, norte y sur. Los del norte fueron a parar a Siria ya, pero ahora estamos en los que eran del sur, terminaron en Babilonia. 70 años de cautiverio. Dios entonces le va a hablar a ese pueblo, pero también le va a hablar a los captores, a los gentiles que se los llevaron al exilio por 70 años. Que eran gente de gran poder, políticamente hablando, de diferentes culturas, porque no solamente estamos hablando de de Nabucodonosor. Daniel lo que hizo fue traspasar varios gobiernos, varios poderes de turno que se habían sucedido en esa etapa histórica. Y lo que Dios enseña a los judíos y a los gentiles entonces es que Él es un Dios de liberación, es un Dios que libera, y eso es lo que va puntualizando a través de los sucesos que tenemos registrados en este libro. A modo de conectar lo que hemos visto hasta ahora en las últimas semanas, las señales que hemos observado nos dirigen hacia Dios. Y en este caso, las señales que vemos en esta tercera etapa histórica,
Acuérdense que habíamos visto la primera etapa donde se concentró la manifestación de grandes milagros o señales, fue en el periodo de Moisés y de Josué. Luego pasamos al periodo de Elías y Eliseo y ahora entramos en esta tercera etapa de la historia del Antiguo Testamento, que es la del exilio. Y en esta etapa, esta tercera etapa de milagros, lo que observamos es entonces un Dios que libera, en primer lugar, contextualmente, del cautiverio. Fueron llevados cautivos y Dios los va a liberar. En segundo lugar, un Dios que libera de la arrogancia de los hombres que abusan del poder. Otra vez, los reyes que son descritos en la narración en el libro de Daniel. Y en tercer lugar, un Dios que libera del peligro de la muerte, que es lo que encontramos en el relato de, por ejemplo, los amigos de Daniel y Daniel mismo, cuando enfrentaron una situación de alto riesgo. Estos hombres, la verdad es que iban a perder la vida. Imagínense, tirarlo en un horno de fuego que está ardiendo al máximo, o leones muertos de hambre. ¿Quién puede salir de ahí? Absolutamente nadie. Entonces, lo que podemos ver a través de la historia, es decir, los milagros, vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y esto es consistente, son señales. Son marcadores que describen ciertas cosas de la obra de Dios. Se nos muestra en el Antiguo Testamento a un Dios de salvación en el periodo de Moisés y Josué. Está más concentrado los milagros en lo que fue la saga del Éxodo, si ustedes hacen memoria. Luego hay un salto histórico donde aparecen otra vez los milagros en los tiempos de Elías, en donde se nos habla de un Dios de juicio. Recuerden que lo que hace Dios es juzgar al gobierno de Acab y su esposa Jezabel, una terrible mujer, los dioses de Baal y los profetas, y Dios hace juicio sobre estas cosas. En el periodo de Eliseo encontramos a un Dios de gracia, es decir, haciendo milagros de restauración, de sanidad y una serie de cosas. Luego pegamos un salto y entramos al periodo de Daniel, del exilio, donde lo que Dios muestra es que es un Dios de liberación. O sea que, agarrando todo este paquete del Antiguo Testamento y tratamos de sacar la teología de los milagros, repito, se nos habla de, a través de estas señales, de quién es Dios y qué hace. Dios se manifiesta a través de los milagros como un Dios de salvación, un Dios de juicio, un Dios de gracia y ahora un Dios de liberación. Esto es importante porque no vemos que se están haciendo campañas milagrosas a través de todos estos años de historia, que cada semana se hacían milagros en el Antiguo Testamento. No, señor, no es así. Por eso es que separé la historia en estos tres períodos donde sí se intensificaron las señales. Luego tenemos alguna que otra salpicada por aquí y por allá, pero eso eran cosas esporádicas, no lo que se ve en la actualidad. Así que cuando nos sentamos a hacer un análisis del fenómeno de los milagros hoy, en nuestro tiempo, vamos a decir siglo XX que ya cerró y estamos en la segunda década del siglo XXI, estamos haciendo una cosa que no condice la palabra de Dios o las Escrituras. Basándonos ahora en el Antiguo Testamento, ya vamos a empezar a analizar lo que dice o tiene que aportar el Nuevo Testamento acerca de los milagros. Y vamos a ver que no es muy diferente a lo que nos dice el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 vamos a mirar y explorar un poquito la liberación de los amigos de Daniel del horno de fuego. Otra vez, no vamos a hacer versículo por versículo, se debería hacer, esa es la manera correcta. Ustedes conocen la historia. Pero les ruego que después vayan, ahí tienen el video, se está grabando esto, párenlo, lean el capítulo 3 completo, interiorícense en lo que se cuenta. Yo voy a tratar de hacer como una especie de guía para que ustedes investiguen más sobre este asunto, por cuestión de tiempo nada más. Acá tenemos a estos tres amigos de Daniel que salieron en exilio a Babilonia. Y que bueno, no se quisieron ajustar a las cosas que se le metió en la cabeza al rey en ese momento. Y bueno, decidieron que había que tirarlos en un horno de fuego. Es más, ustedes se leen el capítulo y dice que le echaron más leña para que se caliente más de lo normal.
Miren, es terrible este asunto, ¿no? Fue tan ardiente el horno que los iban a echar al horno terminaron quemándose antes de entrar. Eso nos habla de la intensidad del fuego, una cosa increíble, ¿eh? Ahora, acá se nos relatan en el capítulo 3 los siguientes detalles. Los voy a resumir nada más. Desde el versículo 1 al 7 nos hablan de un acto, nos describen un acto de arbitrariedad. Dice en el verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Verso 4, esto es el esqueleto, estoy dando de la idea. Y apareció un pregonero que anunciaba en alta voz que tenían que arrodillarse ante esta estatua. Y dice que os postréis y adoréis, dice al final del verso 5, a esa estatua. Verso 6, y cualquiera que no se postre y adore, será echado dentro de un horno ardiendo. ¿Qué me cuentan ustedes? Otra vez, resumen de lo que dicen esos 7 versículos. Acá lo que tenemos, hermano querido, es un acto de arbitrariedad flagrante. La arbitrariedad se trata de hacer la voluntad de una persona, de un capricho que no tiene absolutamente nada que ver con la lógica o la ley, es simplemente un capricho que se le metió a alguien en la cabeza. Y acá tenemos a este señor que no tiene ningún antecedente de nada, simplemente un día se levantó y dice, yo quiero levantar una estatua, que puede ser que sea una estatua, una imagen suya, para que lo adoren a él, vaya a saber, no se dan detalles, pero es muy probable que se le metió en la cabeza hacer un monumento propio y que toda la gente se arrodilla ante él. Puede ser que sea otra cosa, eso no es lo interesante, lo importante acá es que este señor se le metió en la cabeza. No es que nadie le orientó, que el sentido común obliga a que este hombre haga construir una estatua para que todo el mundo se arrodille. Acá lo que vemos es un acto deliberado, arbitrario, sin sentido, sin lógica. Parece mentira, pero yo me puse a pensar esta semana. Y esta actitud de arbitrariedad la vemos en nuestra sociedad, en el mundo de la política. Nosotros en nuestro continente latinoamericano, acá somos representantes de varias naciones. Y en las últimas décadas observamos como los que rigen a nuestros pueblos, parece como que violaran todo sentido común, todo sentido de lógica. Ojo, acá también, Esto es algo extendido en todo el mundo. Nos hemos enloquecido. Actuamos en una forma completamente arbitraria, irracional, es un sinsentido. Cuando analizamos las políticas que se implementan para supuestamente sacar las sociedades adelante, nos damos cuenta que todo es un disparate, es un sinsentido. Es algo que se le metió a alguien en la cabeza y no nos sacan del hoyo. Se levanta un político y dice, bueno, de ahora en adelante vamos a hacer esto. Se pasa de largo los parlamentos, los congresos, los senados. Se tratan de hacer una serie de subterfugios y maniobras dentro de salones secretos donde 4 o 5 personas se unen para dictar leyes y lo que hacen es tirársela por la cabeza a la sociedad. Y claro, ahí está metida la iglesia también, que somos parte de esa sociedad. Lo vemos en el mundo de la política. Lo vemos en el mundo de las ideas. Se levanta un loco con una nueva manera de decir, escúchenme, ahora están tratando de ver si pueden cambiar los pronombres en nuestro vocabulario español. Hace poco hubo una revisión en la Real Academia Española acerca de qué hacer con los pronombres y rechazaron esta nueva tendencia de crear un nuevo pronombre. El les, por ejemplo, que no sé ni qué quiere decir eso, porque ¿qué se describe con un les? Bueno, eso es arbitrariedad. Unos locos que se levantan y dicen, de ahora en adelante la sociedad tiene que hablar de esta manera. No interesa si se discute, si es lógico, si es razonable, simplemente se tiene que hacer lo que nosotros imponemos a la sociedad. Eso es arbitrariedad. De la iglesia ni hablemos, porque hoy se han levantado apóstoles, profetas, arcángeles. El otro día hablaba de patriarcas y una sarta de sinvergüenzas que se presentan a las iglesias y dicen, hoy vamos a adorar de esta manera, hoy vamos a creer de esta manera, hoy vamos a ofrendar de esta manera, y lo que tenemos son decisiones arbitrarias de personas que se creen los dueños del pueblo de Cristo.
Hombres y mujeres que se levantan y dicen, acá yo soy el que mando. Yo tengo la autoridad y se va a hacer lo que yo digo. Igual que se levante alguien a cuestionar con las escrituras abiertas que lo que están diciendo es un disparate, inmediatamente esa persona es demonizada cuando no echada de las congregaciones. Arbitrariedad. Este señor lo que hizo fue actuar con una arbitrariedad flagrante. No es un sinsentido lo que este señor manda hacer a la gente. La segunda cosa que vemos en ese capítulo es un acto de malicia. Y presten atención porque ya van a ver a dónde quiero llegar con esto. Tengan paciencia. Versos 8 al 12. Dice, por ejemplo, otra vez voy a resumir, porque hay bastante. Ahí dice, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entre ellos están estos 3 jóvenes. Y entonces dice, en el verso 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Lo ven eso, otra vez, es síntesis de lo que dicen esos versos. Después léanlo, por favor, con cuidado. ¿Qué querían hacer estos señores? Primero que estaban movidos por la envidia. Estos chicos fueron para adelante, ascendieron en confianza e influencia pública, y a estos señores no les cayó bien. Judíos que venían de afuera, que vengan ahora a sacarnos el trabajo. Bueno, lo que hacen estos señores es usar la influencia que tienen para forzar la mano del rey y actuar y avanzar con su arbitrariedad. Ya no es un asunto de que toda la gente adore una estatua, sino que el que no lo haga, que lo metan en el horno de fuego. Estos señores dijeron al rey, escúchame una cosa, tú firmaste, hiciste este decreto y estos no lo cumplen. Quémalos vivos. Y no solamente están forzando la mano del rey a actuar en el capricho de ellos por malicia, porque no pueden pasar por envidia a estas personas, sino que están queriendo también torcer el brazo o las manos de estos jóvenes, diciendo ustedes tienen que hacer lo que nosotros demandamos. Un acto de malicia. Lo hicieron por maldad, no por convicciones o conciencia. Otra vez, caemos en lo mismo, personas que hoy nos quieren forzar a creer lo que a algunos se les da la gana, que vivamos como a algunos se les da la gana, en el ámbito social, en el ámbito político, en la fe cristiana, pero esto es un desastre. Por eso la Escritura es relevante, no es anticuada, es un espejo de la realidad y naturaleza del hombre a través de los tiempos. No solamente eso, pero en los versos 13 al 15 lo que tenemos es un abuso total de poder por parte de los que gobiernan. Dice, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, ¿estáis dispuestos? Dice, para que al oír el son de la bocina, etcétera, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. ¿Y qué Dios, dice al final, será aquel que os libre de mis manos? Esto es un abuso total de autoridad. Daniel, otra vez en el capítulo 2, verso 21, haga memoria que lo leímos, dice que Dios quita reyes y pone reyes. O sea que teológicamente nos está diciendo Daniel ahí por inspiración o por revelación que es Dios el que pone los reyes. Nabucodonosor está ahora en el plano de la historia y haciendo lo que hace porque Dios lo puso y Dios lo permitió. Dios está usando a esta nación para castigar disciplinariamente al pueblo de Israel que no tomó nota de la voz de los profetas que en nombre de Dios le estaban diciendo al pueblo, termínenla de una vez. Entren otra vez en línea con la voluntad de Dios. Y el pueblo era duro, decían, no queremos saber nada, vamos a hacer lo que nos parece. Y Dios levantó a este rey para castigar a su pueblo. Siglos después el apóstol San Pablo nos va a hablar en el libro a los Romanos acerca de este asunto. En el capítulo 13, verso 1 dice, no hay autoridad superior o autoridades superiores sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando Pablo escribió esas palabras, Roma era la que asumía el poder. Probablemente Nerón estaba en el poder. Y lo que dice este hombre es sorprendente.
Dios es el que pone las autoridades, no se nombran a sí mismas, aunque los hombres piensan que se hacen del poder. Es Dios el que permite esto. Bueno, este señor lo que hace es abusar de la autoridad que le concede Dios. Y fíjense en que en el verso 15 nos habla de un abuso contra la libertad de conciencia de las personas. Dice en el verso 15, ¿estáis dispuestos? Y dice que os postréis y adoréis a la estatua que he hecho. Está usando su autoridad para forzar la libertad de conciencia de estas personas. ¿Quién es Nabucodonosor para forzarle a una persona que tiene sus convicciones, decirle, tú te vas a arrodillar, vas a renunciar a tus convicciones y vas a hacer lo que te digo? Imponer su conciencia sobre la conciencia de estos jóvenes que quisieron y se declararon fieles a Dios. ¿Qué derecho tiene un hombre de atentar contra la libertad de conciencia? De mis creencias. Si yo quiero creer en un repollo que me dio la vida y qué sé yo, es problema su conciencia. Que esté equivocado no es otra cosa. Pero esa es la libertad de su conciencia. Nadie tiene derecho a imponer sobre otra persona su conciencia religiosa. Bueno, este señor lo que le dice a estos jóvenes es, ustedes tienen que renunciar o de lo contrario van a sufrir las consecuencias. Pero un abuso de poder increíble es tratar de determinar qué es lo que tenemos que creer y cómo creerlo. Y luego un abuso contra la misma soberanía de Dios. Al final del verso 15, esto es alarmante, dice este señor, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren ustedes qué interesante, Dios lo puso en el poder y ahora dice, ¿qué Dios? A ver, esto me hace recordar a Faraón, ¿Se acuerdan que le decía a Moisés, ¿y quién es ese Dios? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién es el Dios tuyo para que yo deje salir a Israel? Este señor está haciendo lo mismo. ¿Quién es Dios? Hoy la gente sigue diciendo lo mismo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Ahora celebramos el advenimiento del Señor. ¿Y quién es Jesús para decirme a mí cómo tengo que ser salvo? ¿Por qué tengo que ser salvo? ¿Quién me va a salvar? ¿Cuál es la razón del por qué necesito salvación? Pero es una cosa increíble. Este señor lo que hace es un abuso de autoridad que le fue concedida por Dios. Hermano querido, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en las instituciones, hay un abuso descarado de autoridad sobre la gente. Esta semana me escribía alguien de Latinoamérica, me decía, pastor, tengo un problema. En mi iglesia no viene el caso quién ni de dónde, ¿no? Pero me dice, yo debo obedecer a mi pastor que está predicando cualquier cosa. Le he dicho acerca de la palabra de Dios, le puntualicé ciertos detalles y dice, este hombre me impuso que tengo que obedecerlo incondicionalmente. Me dice, ¿qué hago? Y yo le tuve que responder con franqueza. Y esto me incluye a mí. Si el pastor no está viviendo lo que predica, usted no tiene ninguna obligación de someterse a la autoridad del pastor. Usted se somete a la autoridad de Cristo, no de un hombre que le dice, usted va a hacer lo que yo digo, porque eso es un abuso de autoridad. Esto es real, Esto está pasando en nuestras iglesias. De gente que se sube a los púlpitos a mandar a la gente, a abusar de la autoridad que tienen en el Evangelio, que Dios no les concedió. Porque Dios no concede autoridad para que los pastores y los líderes de las iglesias, mal dicho líderes porque son siervos en la iglesia, que tengan que llevar de la nariz a las ovejas que son de Cristo, que Él compró con su propia vida. Es el colmo esto, es una vergüenza, es una infamia. Pero es lo que está pasando en la actualidad. Lo sorprendente de todo esto, que esto es contextual, y es lo que me fascina a mí en esta historia, es la actitud que tuvieron estos jóvenes implicados en este lío. Ellos van a admitir ciertas cosas que son importantes acá. Lo primero que van a... miren en la escena, están a punto de lanzarlos al horno de fuego. Ya está todo terminado. Dijeron, no,
nosotros no vamos a claudicar. Y entonces dijeron, bueno, chao, se terminó, ustedes van a parar al horno de fuego. Lo extraordinario en el verso 17 es que estos jóvenes admiten, verso 17, Dios puede librarnos. Dios puede librarnos. Cuidado con eso. Las tres palabras que utilizan ahí son tres palabras que hablan de tres realidades importantísimas. Nosotros las leemos todos corridos. Pero no, cuidado, estos chicos están diciéndole tres cosas a este señor que arbitrariamente abusa de su autoridad, de su poder. Número uno, Dios. Atenti con eso, le están diciendo al rey que se creía Dios, dice Dios. No otro Dios, sino Dios. Luego dicen Dios, ese Dios puede. Y luego dicen, ese Dios puede librarnos. Tres cosas a las que apuntan estos señores. Número uno, apuntan a la persona de Dios. En segundo lugar, están hablando de la capacidad de Dios. Dios, ese Dios, la persona, puede. Y la tercera cosa que le dejan claro a este señor es la actividad de Dios. Librarnos. Puede librarnos. Dios no es un ser estático allí que se queda quieto. Es una persona que puede entrar en acción, que tiene la capacidad de hacer lo que tal vez este hombre no entiende, este rey Nabucodonosor, que abusa de su autoridad en una forma arbitraria. Es cierto, Nabucodonosor en este momento tiene el poder y la autoridad temporal concedida justamente para revertir esta sentencia arbitraria o llevarla a cabo. La decisión está en él, pero los jóvenes le hacen saber a este prepotente, a este señor, que Dios tiene poder para librar a los hombres de las manos de un tirano. Dicen estos jóvenes ahí, Dios puede librarnos del horno, y luego dice que Dios puede librar de tu mano. ¿Qué quiere decir eso? Le están diciendo a este señor, mira, ¿sabes una cosa? Dios tiene el poder para librarnos de lo que sea y de las manos de quien sea. Atrevidos, ¿eh? En el buen sentido de la palabra. El valor, el coraje que tuvieron para encarar a este señor y decirle, nosotros no vamos a renunciar a nuestras convicciones. Bien plantados estos muchachos. Un ejemplo realmente. Esto pone, a mi juicio, de manifiesto la absoluta confianza que tuvieron estos jóvenes en Dios. No importa lo que pase, tenían la convicción del cuidado de Dios en medio de las adversidades. Dios puede librarnos. Dice la tercera parte del verso 17, Dios nos librará. Usualmente, y acá es donde voy a saltar esa frase, porque justamente esa frase es la que no saltamos y ahí nos quedamos parados. En la actualidad se enseña, miremos los chicos estos del Antiguo Testamento, Dios nos puede librar y Dios nos va a librar. Y todo el mundo levanta la mano diciendo, amén, Dios libera, Dios hace. Si nosotros creemos con fe, Dios va a hacer lo que nosotros creemos. Dios va a hacer el milagro. Hoy día diríamos, nosotros creemos que Dios me puede librar del horno de fuego. Por lo tanto, Dios me va a librar del horno de fuego. Dios me va a librar de la enfermedad, de la miseria, lo que sea. Dios va a hacer el milagro porque yo creo que Dios es un Dios de milagro y va a hacer lo que yo quiero y lo que yo creo. No, así no se lee la Biblia. No paramos en esa declaración, Dios nos va a librar. Tienes que seguir leyendo y estudiando a conciencia la narración que se inspiró para enseñarnos cosas. Tenemos que ser honestos con la Biblia, no honestos con mis creencias, sino que honestos con lo que Dios quiere enseñarnos, con lo que Dios quiere que nosotros creamos. Estos señores en el verso 18 nos muestran que Dios puede optar por otra cosa. Dios puede librarnos, Dios nos librará, pero entonces en el verso 18, en la primera parte, dice, y si no,
Y ese y si no, no es para pasarlo de largo. Lo que nos está mostrando es la convicción de estos chicos, estos jóvenes, que ellos sí están convencidos teológicamente de quién es Dios, que Dios tiene poder, que libera, pero probablemente decida, en este caso, aunque ellos están convencidos que Dios libera, que Dios opta por otra cosa. No empezaron a cuestionar el asunto de la fe, no dijeron, Dios puede optar por otro plan, algo diferente a lo que nosotros pensamos que Dios puede hacer. Estamos convencidos que Dios puede. Pero es Dios el que decide, no los tres jóvenes que están a punto de ser cocinados en el horno. No le demandan a Dios ser liberados. Creen que Dios tiene el poder para liberar, pero la palabra la tiene Dios, no la persona. No es lo que yo le digo a Dios, es lo que Dios me dice a mí. No es lo que yo quiero de Dios o demando de Dios, sino lo que Dios quiere de mí y demanda de mí en esos momentos. Noten entonces que el hecho que ellos confíen que Dios puede librar no implica forzosamente que Dios los va a librar. Ellos entienden que es un asunto de Dios, no que es un asunto y capricho de los hombres. Hermano querido, puede ser que aunque nosotros confiemos y creamos por fe que Dios hace milagros, que lo fuerza moralmente a Dios a hacer milagros a nuestro antojo y piacere. Y claro, muchas veces hoy escuchamos, y yo lo he escuchado esto, es que el problema es que usted no tiene fe. El problema acá es que usted no cree en los milagros. Si ese es el caso, estos chicos entonces fueron lanzados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Era una fe relativa. Porque si hubiesen creído con fe y creen en el poder de la oración, hubiesen dicho, líbranos Señor del horno de fuego, y Dios hubiese hecho el milagro basado en esa fe y esa imposición que le hacen a Dios. En otras palabras, hubiesen hecho lo mismo que hacía Nabucodonosor, hubiesen sido arbitrarios y hubiesen usado un abuso de autoridad que les da la palabra y la voluntad de Dios. No hubiesen sido diferentes a Nabucodonosor. Eso está mal. Eso no es fe. Eso es ponerle cargas a Dios que no nos corresponde. Dios es el que decide qué hace. Muchos hoy dirían que personas como estos jóvenes no tuvieron fe y por eso fueron lanzados al horno de fuego. No fuiste sanado porque no tienes fe. No estás prosperando porque no tienes fe. Y una cantidad de cosas debido a esa fe escasa en nosotros. Cuando en realidad, cuando nosotros decimos que sea la voluntad de Dios, estamos demostrando nuestra fe incondicional a la voluntad de Dios para nuestras vidas, con o sin milagro. Si Dios quiere. Cuando dicen y si no, es asunto de Dios y no nuestro. Sea lo que fuere que Dios decida hacer con esta gente, ellos están totalmente conforme con eso. Si usted está a la puerta del horno y ve que Dios no hace el milagro, ¿está conforme con eso? Dios, ¿dónde estás? Me van a tirar de cabeza al horno. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes a mi oración? Yo te he servido, he sido fiel. Tengo fe. ¿Por qué no actúas? Estos señores confiaron y no se doblaron bajo las amenazas y la presión. ¿Qué sucede si Dios no interfiere? Si Dios no hace el milagro, dicen estos hombres, no serviremos, y luego dicen, no adoraremos. Es decir, cuando lo agarran a este señor y le dicen, mira, que te quede claro esto, nosotros nos vamos a comprometer, a pesar de que Dios no nos saque de este juicio, de esta situación, no vamos a comprometer nuestra conciencia, no vamos a comprometer nuestras convicciones y no vamos a comprometer nuestra confianza en Dios. Esto es lo que me mueve al aplauso de estos tres muchachos. Personas de conciencia, de convicción y de confianza. Y aunque no se veía que Dios actuara y parara el asunto y los tirara a todos muertos, estos hombres estaban dispuestos a ir al fuego del horno con esas convicciones bien plantadas. No personas que dicen es que no sé si nos pasa algo con la fe o por qué Dios no hace milagros. No están esperando un milagro, están esperando honrar a Dios con sus vidas. Hermano, eso es fe. Con milagro o sin milagro, eso es fe. Para eso está la historia ahí.
Nosotros, digo yo, creemos, confiamos en Dios si no hace un milagro en nuestras vidas. Si no me sana una enfermedad letal, ¿eso quiere decir que no tienes fe? ¿Eso quiere decir que dudas de Dios? Ya vamos a ver la próxima vez cómo hay personas que tuvieron milagros y sin embargo fueron milagros falsos. Cuando Santiago escribe la carta de recomendación a la gente que estaba pasando por problemas, y esto tal vez suena un poco fuera de contexto, pero me sirve de ilustración para indicar a dónde quiero llegar con esto. Dice, vamos ahora, eso está en el capítulo 4, verso 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Está hablando de los negociantes y los prepotentes que dicen, yo tengo control de la vida. Pero entonces, otra vez, me saca un poco fuera de contexto, acá estamos hablando de los milagros, ¿no? Pero dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? Lo que está haciendo es confrontando a la gente con la realidad de lo fútil de nuestra existencia. No vas a vivir para siempre. ¿Qué sabes tú lo que va a pasar mañana? Mañana por ahí vamos al médico, nos detecta alguna enfermedad y chao, se terminó. Llegamos al final de la carrera. Bueno, Santiago le despierta a la gente a esta realidad. Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida nuestra. Cuando en lugar deberías decir, y acá es a donde voy, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y ahí es donde justamente me sirve como, digamos, módulo de enlace a lo que vemos en esta historia. Estos chicos lo que dijeron es, si Dios quiere, vamos a ser salvados. El vivir o no vivir depende de Dios, no de nosotros. Eso es lo que decía después Santiago. La vida no somos dueños de la vida, es algo que hoy está y mañana se va. Como la neblina que aparece a la mañana y sale el sol y se termina. Eso somos nosotros. Entonces, en lugar de decir mañana vamos a hacer como este señor prepotente que le daba órdenes de construir una estatua y que la gente se incline a esa estatua, una estupidez, honestamente, no tiene sin sentido. Y lo que está diciendo Santiago es, si Dios quiere, vamos a vivir. Y vamos a poder hacer cosas. Es poner las cosas en la perspectiva correcta, que Dios está en control de nuestras vidas. Bueno, estos tres jovencitos, si Dios no manifiesta un milagro, no se movían de su fe. ¿Tú necesitas milagros para tener fe? Eso no me lo respondan a mí, eso es un asunto entre ustedes y Dios. Hoy mucha gente depende de señales y milagros para creer en Dios. Lo que Dios dijo y lo que Dios hizo en el pasado no cuenta. Esas son señales nulas. Lo importante es lo que yo quiero ver hoy y palpar. Entonces sí voy a creer en Dios. Bueno, con estos jóvenes el asunto no fue así. Al contrario, mantenían la fe hasta las últimas consecuencias. No esperaban un milagro. Lo que esperaban era la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cómo responde Dios a esa fe? Con o sin milagros, ¿cómo responde Dios? Bueno, se manifiesta esta señal extraordinaria, ¿no? Los tiran a los tres chicos al horno de fuego. Dice los versos 23 y 24. Después otra vez, lean bien todo este pasaje bíblico, ¿no? Pero al fin de cuentas, nos dice que, ¿cómo se llama? Dice allí, entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de medio del fuego, en el verso 26, en la última parte. Este cuarto personaje que aparece ahí, no me voy a entretener en eso, es una intriga. Personalmente, esta es mi opinión, pienso yo que se trata del Cristo preencarnado. Pero no me voy a salir del tema ahora porque tengo que presentar la tesis y eso nos va a sacar completamente de la tónica. Pero aparece ahí un cuarto personaje que Nabucodonosor lo identifica como un hijo de los dioses debido a su ignorancia de las cosas, de las creencias de Israel. Pero ¿para qué se hizo todo este milagro, esta señal? ¿A dónde lleva? ¿Cuál es el clímax de todo esto?
¿Para qué sirve esta narración? ¿Qué es lo que aprendió Nabucodonosor? Si Dios está revelando a los judíos y a los gentiles, ¿qué es lo que Dios está revelando? Cuando hizo esta señal, ¿qué es lo que está tratando de mostrar Dios? Una señal, no Señor. Dios no está interesado en hacer propaganda de señales, sino dirigir la vista hacia Dios. Y lo vemos en el texto cuando dice, por ejemplo, si ustedes se van al verso 28, es que Nabucodonosor, después de ver esta señal, dijo, ¡qué grande señal! ¡Qué extraordinario! Estos muchachos, qué tremendos muchachos, que no se queman con el fuego. Miren el milagro que hicieron estos 3 chicos. ¡No, Señor! Nabucodonosor, un pedazo de bruto, un pagano que no entiende nada. Cuando vio la señal, inmediatamente la señal lo dirige a ver a Dios. Y lo que dice es, bendito sea el Dios que envió su ángel y libró, y tomen esa palabra que es la que me da el tema de la tesis, libró a sus siervos que confiaban en él. Y al final del verso 29 dice, no hay Dios que pueda librar otra vez como este. La palabra Dios es librar, un Dios de liberación. Este señor entendió, sí, yo en lugar de librarlos, tenía el poder y la potestad de librarlos, pero decidí mandarlos al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dios, no yo, sino Dios los libró de mi mano. Por eso dice, este Dios es un fenómeno. Y esto es interesante porque ante los dioses que tenía Babilonia, empalidecían ante la gloria y potestad de este Dios. La señal no fue para mostrarnos a estos 3 chicos o para que miremos la señal y digamos, milagro, milagro. No, Señor, Dios hizo esto para que miremos y contemplemos qué clase de Dios es este. Y digamos, bendito ese Dios que muestra su poder y su gloria a través de estas señales que los hombres creen que pueden llevarse al mundo por delante. Y Dios muestra que puede cambiar la decisión de los hombres, frustrarla, porque Él tiene la autoridad, el poder y la sabiduría. En el capítulo 5 tenemos la escritura en la pared, en los días de Belsasar. Lo voy a pasar. Pero pasemos al capítulo 6. Este va a correr un poquito más, porque hay ciertos paralelismos con lo que acabamos de decir. Pero ahora tenemos a Daniel, ya no los amigos, sino al mismo Daniel. Y acá cambian los personajes, Cambia el rey, ahora estamos ante Darío y cambió el reino, ahora es Persia. Y bueno, el cuadro que tenemos acá es el siguiente. Versos 2 al 5 tenemos la envidia. Un cuadro de envidia. A ver, el verso 3 dice que Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores, y la razón es porque había en él un espíritu superior. El rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Un poco lo que pasó con José y Faraón en aquel entonces, que vio en este muchacho una inteligencia tremenda, un gran administrador, y lo terminó poniendo en la administración de todo. Bueno, acá pasaba más o menos algo parecido. Y entonces dice el verso 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Tenían envidia. ¿Y por qué este extranjero y no nosotros? ¿Pero qué está pasando acá? Este inmigrante, este judío, joven encima, ¿pero qué está pasando? Así que, no contentos con eso, decidieron entonces humillar a este muchacho delante del rey. Verso 10 se nos habla de la práctica espiritual muy conocida por todos, la costumbre que tenía Daniel, un lindo ejemplo de devoción. Dice que 3 veces al día se arrodillaba a orar, abría las ventanas para que todo el mundo lo vea. Esto era serio porque había dicho el rey por decreto que cualquier persona que tenga alguna cosa que consultar tenía que hacerlo con los dioses de ellos, con Darío. Y este señor dijo, ¿qué Darío ni qué 8 cuartos? Yo voy a hablar a mi Dios. Y abría las ventanas para que todo el mundo sepa dónde está parado, igual que sus amigos. Y oraba 3 veces al día a vista de todo el mundo para que vean cuáles son sus convicciones, no escondidas. No era un creyente en servicio secreto, disimulado entre la gente. No, Señor, yo me voy a mostrar quién soy un seguidor de mi Dios. La sentencia del rey. Verso 16.
El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y otra vez aparece la palabra liberación. ¿Se dio cuenta? Él te libre. No están por accidente, esas palabras. La vimos en el capítulo 3 2 veces y ahora aparece otra vez diciendo otro rey, en otra etapa, otro reino, diciendo exactamente lo mismo. Dios te libre. A ver si Dios es capaz de librarte. Eso es abuso de autoridad, igual que en los tiempos de Darío, de Nabucodonosor. Eso es arbitraje. Arbitrariedad. Este señor hace exactamente lo mismo. Por eso digo que hay paralelos en la conducta de los gentiles. Otra vez, Darío no desafía a Daniel, si bien es cierto que está desafiándolo en primera instancia, pero en realidad está desafiando al Dios de Daniel, a ver si Dios te libra. Lo mismo que hizo Nabucodonosor momentos atrás. Y entonces tenemos la liberación de Daniel, que ya es la historia de enseñanzas de escuela dominical para los chicos especialmente. Yo no sé, somos medio raros nosotros, Le cantamos la historia del horno de fuego para un chico de 4 años, o los leones que se van a comer a alguien, qué sé yo. Pero bueno, las maestras hacen un buen trabajo en contar los efectos de la historia, ¿no? Para que no se asusten los chicos, imagínense en hablarles de un horno de fuego y de leones listos para comerse a un ser humano. La verdad es que está bravo el asunto, Pero bueno, son enseñanzas que le contamos a los chicos para que aprendan a tener confianza en Dios, y hacen un buen trabajo. Ahora, ¿y para qué se nos contó todo esto? ¿Cuál es el propósito de que en un rincón del mundo y en una etapa de la historia se nos contó este suceso donde lo agarran del frunce a Daniel y lo tiran allá en el foso de los leones? ¿Para qué? ¿Para que nos divertamos en la escuela dominical contando cómo Daniel salió ileso? No, señor, no estamos leyendo bien la Escritura. El clímax de toda la narrativa está en los versos 26 al 27, si quieren. Dice, Darío, cuando vio que los leones no se lo comieron vivo, este señor, dice que todo el dominio de mi reino, en todo el dominio de mi reino, todos teman, y miren a dónde apunta, y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y además su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Otra vez esa palabra. Libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel. Otra vez esa constante, la palabra librar. Cuando miramos la historia es para mostrarnos un Dios de liberación. Estos hombres llegaron a comprender qué clase de Dios es este. Darío tenía sus dioses, Persia tenía sus dioses, pero todos se empalidecían ante este Dios que es verdadero. Este es Dios, un Dios de verdad. Es sorprendente cómo la narración nos está llevando directamente no al milagro. Nosotros hablamos hasta por los codos del horno y ardiendo y de los leones. Sí, los leones estaban muertos de hambre. Cuando tiraron a los que habían acusado a Daniel a muerte, antes de que toquen el fondo ya fueron hechos pedazos por esas fieras. Eso nos habla de que tenían días sin comer. Es sorprendente que no se lo hayan tragado vivo a Daniel. Bueno, es porque Dios, de alguna manera, soberano sobre la naturaleza, le tapó la boca a estos animales. ¿Qué pasó con el hambre, con el estómago, con el instinto? Bueno, Dios se encargó de eso. Ese es el milagro. Pero lo importante no es el milagro en sí, sino lo que hay detrás del milagro, que es Dios que controla las cosas. Y eso es lo que quieren que veamos, a ese Dios de poder, ese Dios de autoridad. Ahora, ¿por qué debía ser temido ese Dios? Según lo que declara Darío. Bueno, dice, por las señales y maravillas que él manifestó, dice el verso 27. Dice, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de estas señales, de estas maravillas? Bueno, justamente para mostrar ciertas cualidades acerca de ese Dios. Número 1, verso 26, que Dios es un Dios vivo. Dice, porque Él es Dios viviente. Y esto otra vez, repito, contrasta directamente con los otros dioses que jamás hubiesen podido librar a Daniel o a sus compañeros, de ninguna otra persona, de estos juicios arbitrarios de estos que reinaban. Dios es un Dios vivo.
Dios es un Dios activo. Dios es un Dios de poder real. Número 2, Dios es un Dios permanente. Verso 26, permanece por todos los siglos de los siglos. Me he cansado de escuchar a personas que Dios está muerto, que Dios es una figura del pasado. Y es interesante que los que han dicho esas cosas en el pasado hoy están muertos. Y Dios todavía vive. Y vive porque vive para siempre. Vive desde siempre. Dios es un Dios permanente. Dios trasciende el tiempo. El de Nabucodonosor, el de Darío. Dios es desde siempre, es un presente constante. Número 3, Dios es un soberano absoluto, dice el versículo 26. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. El fin de los dominios acá es el dominio temporal de los reyes, que se creen que tienen el poder y potestad de abusar de su autoridad y venir con ordenanzas caprichosas. Bueno, Dios trasciende todo eso. Es un soberano absoluto. Y número 4, Dios salva. Y dice el verso 27, libra. Estas son confesiones extraordinarias dichas por un pagano. Un hombre que al ver las señales, esas señales apuntaban hacia Dios. No los milagros, sino el Dios que los hizo. Nosotros hoy vamos a las iglesias en busca de milagros, en busca de señales, en lugar de ir a buscar al Dios que hizo los milagros o las señales. La historia no está para que miremos y contemplemos a Daniel, los leones, el horno, los 3 amigos de Daniel, los reyes. No, Señor, nada de eso. Es para que miremos con ojos firmes de fe a Dios, que manifiesta su poder y sabiduría, que pone y saca reyes. Es levantar los ojos a la grandeza inconmensurable de ese bendito y poderoso Dios. Lamentablemente hoy dirigimos la vista a cualquier lado, menos a ese Dios. Así que en definitiva, este milagro, igual que los anteriores, con los amigos de Daniel y los otros, eran para manifestar en este contexto que Dios es un Dios que libera, un Dios de liberación. Cristo hoy es el Dios encarnado y vino justamente a este mundo para traer liberación. Noten que a través de la historia se nos ha mostrado en forma de antitipo lo que Dios va a hacer cuando viene Jesucristo. Dios es un Dios de salvación, Dios es un Dios de juicio, Dios es un Dios de gracia y un Dios de liberación. Y ese Dios una vez asumió forma humana hace 2000 años atrás. ¿Para qué? Para darnos salvación, para traer juicio a este mundo. Juicio sobre el pecado y luego eventualmente en su momento, ya escatológicamente hablando, sobre los pecadores que no aceptaron su salvación. Número 3, un Dios de gracia. Cristo es la gracia de Dios manifestada a nosotros. Y número 4, un Cristo, un Dios encarnado que nos da libertad, nos da liberación del pecado, de la carne, los deseos. El diablo mismo, liberación completa. Estamos recordando el día que Dios, ese Dios del Antiguo Testamento, asumió forma humana. Ese Emmanuel, ese Dios con nosotros que vino para darnos total libertad en Cristo Jesús. Y lamentablemente hoy, en lugar de mirar a ese liberador, estamos en busca de los milagros, las señales, y perdemos de vista la señal más grande de la historia, que es cuando ese Dios asume forma humana. Necesito más milagros, necesito ver para creer. Necio, no tienes fe en Dios, no confías en Dios. Las señales fueron dadas en el pasado para que mires a ese Dios, mires a su Cristo, que mires a la cruz. Las señales ya fueron dadas. No necesitamos más señales. No quiere decir que Dios no haga un milagro de sanidad o algo por el estilo. Sí, pero no es una necesidad en cuanto al plan de revelación. Ya fue dada la revelación. Por eso se preservaron estas historias, para que veas la señal que te apunta a Dios y su Cristo.
para que vengas a sus pies y digas: sálvame, Señor, que perezco, líbrame del mal, líbrame del pecado, no me caigas en juicio, Señor, muéstrame tu gracia. Ese es el propósito de las señales, la teología de los milagros. Pero no, yo tengo que ir a que me sanen, porque si no, no creo que Dios tenga preocupación de mí. Pues no tienes fe en ese Dios, no crees en Dios, que te habló claramente a través de las señales y las escrituras, que es la mayor de las señales en cuanto a revelación, cuando Dios, a través de la inspiración y la preservación de la palabra, hizo el milagro de conservar eso para hablarte al corazón y dirigir tu vista al Dios encarnado, a su Hijo Jesucristo, para que obtengas la salvación y la vida eterna. ¿Necesitamos realmente un milagro para creer en Dios? ¿Tan ciegos somos que no vemos lo que está delante de nuestras narices? ¿Que salimos en busca de más señales? ¡Qué falta de respeto a Dios! Cuando ya nos mostró las señales para que lo miremos. Y insisto hasta el cansancio, no estoy diciendo que Dios no haga milagros en el presente, pero yo no necesito que me sane de una enfermedad para creer en su Cristo. Si me manda al hospital y me voy al cementerio, nunca voy a dudar del amor de Cristo que vino a dar su vida por mí. Sano o enfermo, voy a creer en ese Cristo. Hambriento o lleno de dinero, voy a creer en ese Cristo. Levantado o tirado en el suelo, voy a seguir creyendo en ese Cristo. Fuera o dentro de un horno de fuego, en las fauces de las fieras o fuera de ellas, voy a seguir creyendo en ese Cristo, porque mi fe no se basa en las señales, sino en el Dios de las señales, que mostró la señal de los tiempos en Cristo Jesús, cuando vino a este mundo para nacer y morir en una cruz, para darnos a nosotros la salvación, librarnos del juicio, mostrarnos su gracia y liberarnos, como sucedió con estas personas. Así que, ¿te das cuenta qué distinto es lo que nos dice la Biblia acerca de los milagros? ¿Y cómo se interpretan las historias para justificar este espectáculo circense que vemos hoy? Esto de jugar con las señales porque sí nomás. Y encima señales mentirosas. El otro día veía a un señor que flotaba en el aire en un video, en un rincón del mundo. Díganme ustedes, ¿cuál es el propósito de que yo esté parado acá y de repente empiece a flotar? ¿Qué señal es esa? ¿Qué es lo que me muestra de Dios y su grandeza si yo floto en el aire? ¿Vino alguien a corroborar si había algún truco, si realmente fue poder de Dios? Pero vamos, se puede ver, se le levanta el saco, no sé cómo harán, borran el asunto y le cuelga el saco, así que ustedes ven que está el Piolín levantándolo al Señor y todo el mundo levantando las manos, el hombre levitando, pero somos unos payasos. Parece hasta mentira que hemos llegado a aliviar el mensaje del Evangelio, a empobrecerlo, para que venga a ser en lugar de testimonio a estos paganos que dieron gloria a Dios, se nos estén riendo en la cara diciendo: pero qué partida de sonsos que son ustedes, me están invitando a creer en esa patraña. Bueno, eso es lo que hemos hecho, es una deshonra al Evangelio, a la predicación de púlpito, hemos tirado la Biblia por la ventana. Miremos las señales que Dios hizo, que nos dirigen directamente a la gloria de ese Dios manifestado en Jesucristo, que vino a darlo todo por nada. Creamos, no seamos incrédulos. Esas historias están para dirigirnos la vista a la potestad y soberanía de ese Dios que vino a traerla a nosotros en su Hijo bendito Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra. No esperes más milagros. Puede ser que Dios lo haga, sí, pero no esperes o vivas esperando eso. Vive para Cristo. Confía en lo que Dios nos dijo en Cristo, lo que Dios hizo en Cristo. Terminemos con el jugueteo con la religión y con la fe y seamos hombres crédulos, mujeres crédulas, que creemos en lo que Dios nos ha hablado en esta palabra para darte vida y vida en abundante y vida también eterna. Padre, te damos gracias por estas historias que fueron preservadas con el propósito de que te veamos a ti. Si tú no hubieses hecho ningún otro milagro en la historia, en los tiempos de Jesús y los apóstoles, todavía tenemos suficiente material, suficientes señales que nos has hecho para que miremos y creamos. Ya veremos cómo en los tiempos de Jesús
fue la explosión histórica de señales. ¿Por qué? Porque un pueblo no creía y sin señales jamás hubiesen creído. Gracias, Señor, por estas historias. Gracias por estos jóvenes que nos dieron un ejemplo de fe sincera, de convicción, que no esperaban un milagro para creer. Ellos creyeron con o sin milagro. Estaban dispuestos a ser consumidos por el fuego o devorados por las fieras. Pero su confianza en ti, Señor, no claudicaría jamás. Creían en ti, Señor. Y ciertamente si hubiesen sido consumidos por el fuego o devorados por las fieras, también hubiesen sido liberados de las manos de estos hombres y de la pudredumbre de este mundo caído para ir a tu gloria, Señor, y deleitarse ahora sí libres en tu presencia. Muchos no lo ven esto. Muchos piensan que al haber salido del horno o al haber zafado de las fauces de estos animales, entonces fueron librados, cuando hubiesen sido librados de toda manera, yendo a tu misma presencia. Líbranos de la ignorancia. Líbranos de la tiranía religiosa. Líbranos de estos sátrapas, de estos gobernantes de la iglesia que hoy hacen abuso de autoridad y poder en el nombre de Cristo para llevar esclavizadas las almas. Llévanos a la cruz, Señor, donde se nos ofrece en aquel que murió en la cruz, no el instrumento, sino el que murió en la cruz, Cristo Jesús, se nos ofrece verdadera salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por estas historias, estas señales que nos dirigen a ti, y a ti es que te damos la gloria y la honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.